¿Alguna vez te has preguntado por la vida oculta tras la serena sonrisa de Bob Ross? El hijo de la leyenda de la pintura ha revelado verdades desgarradoras sobre la vida de Bob Ross. El querido pintor tuvo una vida terriblemente trágica, desde una batalla secreta contra la enfermedad entre bastidores hasta la lucha por mantener el control de su imperio tras una cercana traición. Esta es una mirada íntima a los últimos días de una leyenda del arte desvelada por su hijo. La vida de Bob se fue al infierno. El 4 de julio de 1992, Bob Ross perdió a su esposa, Jane Ross, a causa de un cáncer, lo que marcó el comienzo de un periodo caótico para Bob, un hombre que siempre había retratado la calma y la alegría en sus lienzos. Stephen Ross, hijo de Bob, reveló en un documental que su padre sintió que toda su vida se había ido al infierno tras el fallecimiento de Jane. No se trataba solo de la pérdida de su cónyuge, sino de la de su roca y su mayor apoyo. Bob, que siempre había sido un faro de positividad, se encontró atrapado en el dolor y la desesperación. Tras la muerte de Jane, los problemas de salud de Bob empeoraron repentinamente. Pocos meses después, le diagnosticaron un linfoma. Este diagnóstico fue un cruel giro del destino para un hombre que había aportado tanta luz al mundo. Stephen describe este periodo como la época más oscura de la vida de su padre. La salud de Bob se deterioró rápidamente, y el hombre que una vez estuvo lleno de vida ante el caballete luchaba ahora contra una enfermedad implacable. El dolor y el sufrimiento eran evidentes, pero Bob, siempre optimista, seguía pintando, con la esperanza de encontrar una vía de escape en su arte. Durante estos tiempos difíciles, la pintura de Bob se convirtió en una forma de terapia. Sus paisajes, antes vibrantes y llenos de vida, adquirieron un tono más oscuro y triste. Stephen cuenta que, a pesar del deterioro de la salud de su padre, Bob siguió trabajando en su programa The Joy of Painting. No quería defraudar a sus fans. El programa, que siempre había sido una fuente de alegría para los espectadores, ahora servía de ancla para Bob. Sé que va a parecer que lo estamos destruyendo todo, pero no os preocupéis. No cometemos errores. Tenemos accidentes felices. La determinación de Bob de seguir pintando y enseñando era a la vez inspiradora y desgarradora. Quería difundir la alegría. Sin embargo, entre bastidores, la vida de Bob se desmoronaba. El hombre que una vez había hecho que el mundo pareciera un poco más brillante, ahora luchaba contra la enfermedad. Stephen recuerda los momentos de silenciosa desesperación, las lágrimas derramadas en privado y el amor inquebrantable que Bob sentía por su difunta esposa. La ausencia de Jane fue una herida que nunca cicatrizó. La lucha se cobró su peaje, y el 4 de julio de 1995, Bob Ross falleció a la edad de 52 años. Su muerte fue una pérdida significativa para el mundo del arte y para los innumerables aficionados que habían encontrado consuelo e inspiración en su obra. Pero para Stephen, fue la pérdida de un padre, un mentor y un amigo. Sin embargo, el legado de Bob Ross sigue vivo. Sus cuadros siguen inspirando, y sus amables palabras aún permanecen en los corazones de muchos. La revelación de Stephen sobre los últimos días de su padre es desgarradora, pero deja buenos recuerdos de un icono cultural. El vínculo entre Bob Ross y su hijo, Steve Ross, era único. Steve recuerda cómo su padre era algo más que un padre. Era un mentor, un amigo y una inspiración. La amabilidad de Bob Ross iba más allá de su personaje televisivo y se extendía a su vida personal, creando un entorno enriquecedor que fomentaba la creatividad y el respeto mutuo. Steve cuenta que uno de sus primeros recuerdos es estar sentado en el regazo de su padre, aprendiendo a mezclar colores en una paleta. La relajante voz de Bob le guiaba, convirtiendo el simple acto de pintar en una experiencia llena de amor y aprendizaje. Esta temprana introducción al arte no fue solo un pasatiempo, sino una experiencia de unión que fortaleció su relación. Steve cuenta una historia especialmente conmovedora sobre una excursión de pesca que hicieron juntos. Bob tenía la habilidad de convertir momentos ordinarios en extraordinarias lecciones de vida. Mientras estaban sentados junto al lago, Bob señalaba los sutiles cambios de luz, la forma en que el agua reflejaba el cielo y cómo podían plasmarse estos elementos en un lienzo. Era en esos momentos de tranquilidad cuando Steve apreciaba de verdad la profundidad de la sabiduría de su padre y la sencillez de su alegría. Otro recuerdo entrañable es el tiempo que pasaban en el estudio. El programa de televisión de Bob, The Joy of Painting, era una forma de vida para él. Steve se unía a menudo a su padre en el plató, no solo como observador, sino como participante activo. Aprendió las complejidades de la pintura de paisajes, el delicado equilibrio de los colores y la importancia de los pequeños y felices accidentes. La gente siempre dice que no sé dibujar una línea recta, que no tengo el talento, Bob, para hacer lo que tú haces. Eso es mentira.
El talento es un interés perseguido. El estilo de enseñanza de Bob era tan suave como sus pinceladas, siempre alentador, nunca crítico. Steve reflexiona sobre las lecciones que aprendió de su padre tras la muerte de su madre y el diagnóstico de su padre. La capacidad de Bob para encontrar la belleza en lo mundano, su inquebrantable positividad y su dedicación al oficio dejaron huella en la vida de Steve. Aprendió que el arte no consistía solo en crear bellas imágenes, sino en expresar emociones, contar historias y conectar con los demás a un nivel más profundo. Su relación se basaba en el respeto mutuo, las pasiones compartidas y un vínculo inquebrantable que trascendía los retos a los que se enfrentaban. Los últimos días de Bob Ross estuvieron marcados por algo más que el dolor de su enfermedad. Mientras yacía en su lecho de muerte, las batallas sobre su negocio añadieron estrés y complicaciones, empañando el tranquilo final que se merecía. Su hijo, Steve Ross, ha hablado sobre estos difíciles momentos, revelando cómo el nombre y la imagen de su padre fueron explotados, ensombreciendo sus últimos momentos. Steve cree que el legado de su padre estaba siendo arrebatado por aquellos que buscaban beneficiarse de la inmensa popularidad de Bob. Mientras Bob luchaba por su vida, se atacaba la esencia misma de lo que había construido. El imperio empresarial que Bob había creado, caracterizado por la alegría y la creatividad, corría el riesgo de verse eclipsado por la codicia y la traición. Cuando Bob Ross murió, poseía un enorme imperio de pintura. Tenía una línea de artículos de arte con su cara en el envoltorio, que incluía paletas, pinceles y caballetes, así como folletos instructivos. Incluso daba clases particulares por $375 la hora. En 1995, su negocio valía más de $15 millones. La batalla sobre Bob Ross, Inc. comenzó incluso antes de que él hubiera fallecido. Días antes de que terminara The Joy of Painting, su socio, Walt Kowalski, le dejó un mensaje escalofriante. El escritor Alston Ramsey lo describió como una declaración de guerra, repleta de jerga legal destinada a conseguir la propiedad total del nombre de Bob Ross, su imagen y todas sus creaciones. Walt y su esposa, Annette Kowalski, conocieron a Ross cuando aún era un aprendiz y le ayudaron a lanzar su serie de televisión en los años 80. Llegaron a estar tan unidos que Bob Ross nombró a Annette administradora de sus bienes en su testamento. Las tensiones comenzaron en 1992, cuando la segunda esposa de Ross, Jane, que era una de las 4 propietarias de Bob Ross, Inc., murió de cáncer. Tras su muerte, su parte se dividió entre Ross y sus socios. Los Kowalski, que poseían una participación mayoritaria en la empresa de Ross, esperaban a que éste cediera su parte. Pero igual que Ross podía cambiar un cuadro en el último momento, hizo un rápido ajuste en su testamento. Transfirió los derechos sobre su nombre y su imagen de Annette a su hijo Steve, y su patrimonio pasó a ser propiedad de su tercera esposa, Linda, con la que se casó en su lecho de muerte. Durante los últimos días de vida de Bob, se produjeron acaloradas disputas sobre el futuro de Bob Ross Inc., BRI, la empresa que había sido la columna vertebral de su imagen pública y sus proyectos empresariales. Esta empresa, construida originalmente sobre los cimientos del suave estilo de enseñanza de Bob y los arbolitos felices que se convirtieron en su seña de identidad, era ahora el centro de una tormenta. Steve recuerda la angustia que estas batallas causaron a su padre. Bob, que siempre se había centrado en difundir positividad, estaba ahora rodeado de conflictos y disputas legales. El ambiente pacífico, que siempre había apreciado, se vio perturbado por las mismas personas en las que una vez había confiado. Steve comparte detalles desgarradores sobre cómo su padre, ya debilitado por un linfoma, se vio profundamente afectado por estas disputas. Los últimos días de Bob, que deberían haber transcurrido en paz, estuvieron llenos de preocupación y tensión. El estrés de saber que su negocio y su legado estaban en peligro se sumaba al dolor físico que sufría. Sin embargo, el verdadero problema empezó después de su muerte. El problema radica en cómo se gestionó la marca de Ross tras su muerte, lo que dio lugar a una larga batalla legal. Steve Ross afirma que Annette y Walt Kowalski han utilizado el nombre y la imagen de su padre en contra de su voluntad. Los Kowalski, que ayudaron a hacer famoso a Ross a principios de los 80, tomaron el control de Bob Ross Inc., BRI, tras su muerte. El documental sobre Bob Ross en Netflix los retrata como despiadados, parasitarios y muy litigiosos. En el sitio web oficial de Bob Ross se puede encontrar mercancía variada, desde marcapáginas y tazas de café hasta adornos navideños y tableros del Monopoly. Les importa el control, dice Steve en la película. Quieren ser los dueños de todo. Steve describe cómo la condición de Bob se deterioró rápidamente durante este tiempo. A pesar del dolor físico y la confusión emocional, Bob intentó mantenerse fuerte,
centrándose en el arte que tantas alegrías le había dado a lo largo de su vida. La pintura, que siempre había sido una fuente de consuelo, se volvió aún más crucial como forma de hacer frente al caos que le rodeaba. La historia de los últimos días de Bob Ross es también una historia de explotación. Steve revela que mientras su padre estaba demasiado enfermo para gestionar sus asuntos, otros tomaban decisiones que afectarían al futuro de Bob Ross Inc. y al uso del nombre y la imagen de Bob. Esta explotación iba más allá de los negocios. Era una traición a la confianza que Bob había depositado en quienes le rodeaban. La propiedad de la franquicia de Bob Ross se resolvió legalmente en 2019, cuando la empresa de Steve perdió un juicio contra BRI y no pudo permitirse apelar. En el documental, Steve cuenta que mientras su padre estaba en su lecho de muerte, los Kowalski le presionaron para que se diera su nombre y su imagen, pero él se negó. Justo antes de morir, Ross se casó con su tercera esposa, Linda, una enfermera a la que conocía desde hacía unos meses, posiblemente como medida defensiva. Steve recuerda haber oído gritar por teléfono a su frágil padre, que ya no pesaba más de 85 kilos. «¡No te vas a quedar con mi nombre!». Un año después, el BRI demandó a Linda y al hermanastro de Ross, Jimmy Cox, por los cuadros y otros objetos, como la paleta de TV de Ross. El documental muestra documentos que indican que Ross dejó el interés mayoritario de su fideicomiso a Cox, quien luego lo entregó a los Kowalski en 1997. Steve se sintió impotente al ver que el nombre de su padre se utilizaba de un modo que Bob nunca habría aprobado. El hombre apacible y bondadoso, que siempre había tratado de hacer felices a los demás, era ahora un peón en un juego motivado por el beneficio económico. Las batallas por su negocio no eran solo por dinero, sino por preservar la integridad del legado de Bob. Tras el fallecimiento de Bob, el 4 de julio de 1995, los conflictos por su negocio no cesaron. Steve sigue luchando para proteger el legado de su padre, asegurándose de que el nombre de Bob Ross siga siendo sinónimo de la alegría y tranquilidad que aportó a millones de personas. Las batallas en torno al negocio de Bob muestran el lado más oscuro de la fama y hasta dónde pueden llegar algunos para aprovecharse del éxito de otros. Steve recordó una memorable llamada telefónica de 1995. Annette me llamó 2 días después de la muerte de mi padre y me dijo: «Escucha con atención, nunca podrás crear, distribuir ni vender ningún producto artístico de Bob Ross ni nada relacionado con la pintura. Nada de nada. Sin embargo, puedes hacer y vender artículos que no sean de pintura, como pepinillos Bob Ross, zapatos Bob Ross, lo que quieras. Pero nunca podrás utilizar el nombre Ross en ningún producto relacionado con la pintura o el arte durante el resto de tu vida», añadió Ross. El legado de Bob Ross, construido sobre los principios de la bondad y la creatividad, sigue inspirando. La dedicación de Steve a preservar la verdadera esencia de su padre garantiza que el nombre de Bob será recordado para siempre por la alegría que difundió, no por los conflictos que rodearon sus últimos días. Steve Ross reflexiona sobre las luchas emocionales y físicas que marcaron los últimos días de su padre. A pesar de su calma exterior y su presencia tranquilizadora, Bob se enfrentó a una batalla implacable contra el cáncer que puso a prueba su resistencia hasta la médula. La carga emocional que supuso la pérdida de su amada esposa, Jane, empeoró la agonía física de su enfermedad, provocándole mucho dolor y angustia. Bob fue diagnosticado de linfoma en un momento en el que ya estaba lidiando con la pérdida de Jane. Steve recuerda cómo el dolor de su padre era inmenso, un gran peso que parecía pender sobre él. El hombre que siempre había encontrado la alegría en el simple acto de pintar, se encontraba ahora luchando por mantener su optimismo característico. El dolor físico del cáncer era implacable. La salud de Bob, antes robusta, se deterioró rápidamente, debilitándolo y dejándolo en constante malestar. Steve describe cómo su padre soportó los duros tratamientos, a menudo demasiado débil para mantenerse en pie, pero con fuerzas para coger un pincel. Me gustaría desearos a todos y cada uno de vosotros que pintéis felizmente, que Dios os bendiga y que nos veamos pronto. A pesar del inmenso dolor físico, Bob demostró una fuerza y una resistencia increíbles. Steve recuerda cómo su padre siguió trabajando en The Joy of Painting, decidido a difundir el positivismo, incluso cuando se enfrentaba a sus propias batallas. El compromiso de Bob con su oficio era inquebrantable y su amable aliento caló hondo en los espectadores. Steve comparte un bonito recuerdo de su padre en el estudio, pintando a pesar del dolor. Las manos de Bob, aunque temblorosas, se movían con la misma gracia y precisión que habían cautivado al público durante años. La resistencia de Bob no era solo física, sino también emocional. Encontró formas de sobrellevar el dolor de perder a Jane, y a menudo recordaba los momentos que compartieron con un cariño agridulce.
A medida que su estado empeoraba, Bob afrontó el final con una dignidad extraordinaria. Steve relata los momentos tranquilos que compartieron, en los que a menudo no hacían falta las palabras. Había un entendimiento tácito entre ellos. Los recuerdos de Steve de los últimos días de su padre están llenos de admiración y respeto. La capacidad de Bob para encontrar la alegría en medio del sufrimiento, para seguir repartiendo felicidad incluso cuando se enfrentaba a su propio dolor, es un poderoso recordatorio del impacto que tuvo en quienes le rodeaban. Su resistencia y fortaleza dejaron una huella indeleble, no solo en Steve, sino en los millones de personas que encontraron consuelo en su amable presencia. El legado perdura. Hoy en día, el nombre de Bob Ross es sinónimo de alegría, tranquilidad y belleza de la naturaleza. Su carácter apacible y su voz tranquilizadora le convirtieron en una figura muy querida en el mundo del arte y fuera de él. A pesar de su muerte, su nombre sigue vivo. El legado de Bob va mucho más allá de su arte. Inspiró a innumerables personas a coger un pincel y descubrir su propia creatividad. Su enfoque de la pintura, con frases como «arbolitos felices» y «sin errores, solo accidentes felices», animaba a la gente a aceptar la imperfección y encontrar la belleza en el proceso. Esta filosofía caló hondo en el público y convirtió a Bob Ross en un icono cultural. Steve Ross se ha dedicado a preservar y continuar la misión de su padre, de difundir la alegría a través del arte. Steve, que comparte la pasión de su padre por la pintura, ha tomado el relevo para garantizar que las enseñanzas y el espíritu de Bob sigan vivos. Tras la muerte de Bob Ross, las reposiciones de The Joy of Painting continuaron durante unos años, pero con el tiempo, el pintor y su obra empezaron a desvanecerse de la memoria, convirtiéndose en un nostálgico recuerdo de la infancia para quienes crecieron en la década de 1980. Sin embargo, Internet devolvió a Ross a la vida. En 2015, Bob Ross, Inc. se asoció con el servicio de retransmisión en directo Twitch para lanzar su marca con un maratón de The Joy of Painting. Este movimiento devolvió al pintor feliz al centro de atención, presentando a Ross a una nueva generación, algunos interesados en la pintura y otros simplemente en busca de relajación. La trayectoria de Steve no ha estado exenta de dificultades. Tras el fallecimiento de su padre, se enfrentó a batallas legales y luchas para proteger la integridad del legado de Bob Ross. A pesar de estos obstáculos, Steve ha mantenido su compromiso de honrar la memoria de su padre. Ha seguido enseñando a pintar, como hacía su padre, difundiendo el mismo mensaje de positividad y creatividad. Los esfuerzos de Steve han sido fundamentales para mantener vivo el legado de Bob. A través de talleres, apariciones públicas y sus propias sesiones de pintura, Steve ha inspirado a una nueva generación de artistas. A menudo comparte anécdotas personales y lecciones aprendidas de su padre, lo que proporciona una conexión más profunda con el hombre detrás del lienzo. El impacto de la obra de Bob Ross puede apreciarse en la creciente comunidad de artistas y aficionados que siguen celebrando sus enseñanzas. Las redes sociales están llenas de gente que comparte sus propios arbolitos felices y aventuras pictóricas. Las empresas de artículos de arte siguen vendiendo materiales con la marca de Bob Ross, y las reposiciones de La alegría de pintar siguen atrayendo espectadores, presentando a nuevos públicos la amable sabiduría de Bob. Steve ha desempeñado un papel crucial en el desarrollo de esta comunidad. Participa activamente con los aficionados, ofreciéndoles orientación y aliento, como hacía su padre. Organizando talleres de pintura y eventos, Steve ha creado espacios donde la gente puede reunirse para compartir su amor por el arte y aprender unos de otros. Estos encuentros no solo honran el legado de Bob, sino que también fomentan un sentimiento de pertenencia y creatividad entre los participantes. Además de enseñar y comprometerse con la comunidad, Steve ha trabajado incansablemente para proteger el nombre y la imagen de su padre de la explotación. Las batallas en torno a Bob Ross Inc. pusieron de manifiesto el lado más oscuro de la fama, donde los intereses comerciales de otros amenazaban con eclipsar la verdadera esencia del trabajo de Bob. La dedicación de Steve a preservar el legado de su padre garantiza que el nombre de Bob Ross siga asociado a la alegría, el positivismo y la libertad artística. Traigo aquí a mi hijo Steve para que os haga una demostración. Steve lleva pintando desde que tenía unos 12 años y creo que descubrirán que es absolutamente fantástico. Los esfuerzos de Steve también se han extendido a colaboraciones con diversas organizaciones y plataformas para mantener las enseñanzas de Bob al alcance de todos. Tutoriales en línea, programas educativos y nuevos contenidos inspirados en los métodos de Bob Ross siguen llegando al público de todo el mundo. Estas iniciativas ayudan a mantener el espíritu de la obra de Bob,
garantizando que su mensaje de encontrar la alegría en la creatividad siga siendo relevante. El legado de Bob Ross es un legado de alegría, resistencia y creencia inquebrantable en el poder del arte. La dedicación de Steve Ross a continuar la misión de su padre ha sido fundamental para mantener vivo este legado. Juntos, han inspirado a innumerables personas a explorar su creatividad, aceptar la imperfección y encontrar la felicidad en el simple acto de pintar. Pero, ¿cómo llegó Bob Ross a ser tan famoso? El viaje de Bob Ross al estrellato es tan inspirador como sus cuadros. Nacido el 29 de octubre de 1942 en Daytona Beach, Florida, los primeros años de la vida de Bob distan mucho de los serenos paisajes que más tarde crearía sobre el lienzo. Creció en una familia de clase trabajadora y abandonó el instituto en 9º curso para trabajar como carpintero con su padre. Esta experiencia temprana con el trabajo duro y manual dio forma a su disciplinado enfoque de la vida. En 1961, a los 18 años, Bob se alistó en las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos. Fue destinado a Alaska, donde la impresionante belleza natural del paisaje tuvo un gran impacto en él. Fue durante su estancia en Alaska cuando Bob empezó a explorar la pintura. Las montañas nevadas, los lagos serenos y los frondosos bosques de Alaska se convertirían más tarde en el sello distintivo de su obra. Mientras servía en el ejército, Bob recibió clases de pintura en el Club Uso de Anchorage. Sus primeros intentos fueron tradicionales y meticulosos, pero pronto descubrió la técnica húmedo sobre húmedo, un método que le permitía trabajar con rapidez y lograr el aspecto suave y difuminado que se convirtió en su estilo característico. Esta técnica, combinada con su talento natural, sentó las bases de su éxito futuro. Cuando Bob Ross dejó el ejército, recibió una oferta de trabajo de la empresa de Bill Alexander. Bill quería más instructores para promocionar su técnica pictórica y vender sus productos hechos a medida, incluidos pinceles de gran tamaño, una espátula y una pintura base llamada Magic White. Tras cumplir 20 años de servicio, Bob dejó el ejército e hizo un trato con su mujer para probar el nuevo trabajo durante un año. Si se quedaba sin dinero, conseguiría un trabajo normal. Dejó a su hijo Steve con su segunda esposa, Jane, y se dirigió a Oregón para empezar su nueva carrera. Al principio, Bob mezclaba y enlataba pinturas en la sede de Bill, pero pronto se convirtió en uno de los 2 instructores itinerantes de Bill. La vida como profesor de arte itinerante era dura. Bob pasaba más de 8 meses al año en la carretera, impartiendo clases en diversos lugares, como salones de baile de hoteles, iglesias y tiendas de hobbies. Instalaba los puestos de trabajo, cobraba, vendía material, impartía las clases y, a continuación, hacía las maletas y se trasladaba al siguiente lugar. Entrego ahora mi poderoso pincel a un hombre poderoso, y ese es Bob Ross. Felicidades. Bob había dominado los fundamentos de la técnica de Bill y ahora necesitaba dominar el aspecto interpretativo. El estilo de Bill era enérgico, con frases como arbolitos felices y todopoderoso todo. Bob desarrolló su propio estilo, ofreciendo en cambio suaves ánimos. Al principio se hacía llamar el alasqueño feliz, antes de adoptar el apodo de el pintor feliz. Bob dedicó su segundo libro de instrucciones a Bill, llamándole héroe y mentor. Sin embargo, su relación cambió después de que Bob tomara la idea del programa de Bill y la hiciera suya. La serie se emitió inicialmente en unas 40 emisoras de PBS, lo que supuso un éxito modesto. Sin embargo, rápidamente cobró impulso, llegando a más de 100 emisoras y finalmente a más de 200 en pocos años. A medida que crecía el alcance de Bob, se convirtió en uno de los principales artistas de la televisión. Asistía con regularidad a la PBS y a convenciones de artistas, aunque Bill Alexander seguía siendo la figura más destacada. El ascenso de Bob de aprendiz a maestro fue gradual, impulsado por las nuevas oportunidades. A pesar de su pasión artística, abordaba su trabajo con la disciplina de un sargento mayor. Pintar no era solo una pasión, sino también una profesión, y ganar dinero era importante. Bob sabía que sus ingresos procedían de la venta de material artístico y didáctico, no solo de su talento. Él, los Kowalski y Bill Alexander estaban en el negocio del arte y lo trataban como tal. Dennis Kapp, director general de la empresa de suministros de arte Martin F. Weber, reconoció el potencial de Bob. En una feria, Dennis se acercó a Bob y rápidamente llegaron a un acuerdo para crear una línea de productos Bob Ross. Estos productos eran muy parecidos a los de Bill, incluida una versión del blanco mágico de Bill y pinceles y espátulas similares. A principios de 1985, Bob y Jane Ross, junto con Annette y Walt Kowalski, constituyeron Bob Ross, Inc. en Virginia. Aunque todos eran socios a partes iguales, Bob era el principal responsable de la toma de decisiones y la imagen de la empresa.
Sin él, la empresa no habría sido más que un conjunto de papeles. A medida que avanzaba 1985, Bob siguió trabajando para la empresa de Bill, mientras mantenía en secreto su nueva aventura. Cambios sutiles marcaron el cambio. En su séptima serie, Bob empezó a referirse al blanco líquido en lugar del blanco mágico de Bill. El artista Robert Warren recordó cuando Bill descubrió la nueva empresa de Bob. Bill, que se había enfrentado a muchas dificultades y siempre se había mantenido positivo, rompió a llorar. Fue como si hubiera perdido a su hijo. En 1983, Bob lanzó The Joy of Painting, un programa de televisión que le convertiría en un icono cultural. El programa, que se emitía en PBS, consistía en media hora de instrucción artística pura y dura. La voz tranquila y relajante de Bob y su actitud alentadora ponían la pintura al alcance de todos, independientemente de su nivel. Desmitificaba el proceso, dividiéndolo en pasos sencillos y fáciles de seguir. El placer de pintar no tardó en ganar adeptos. Los espectadores quedaban cautivados no solo por el arte de Bob, sino también por su filosofía. Hablaba de la alegría de la creatividad, de la importancia de cometer errores y de los beneficios terapéuticos de la pintura. El enfoque de Bob era revolucionario. En una época en la que la enseñanza del arte solía ser formal e intimidatoria, él aportaba diversión y relajación al proceso. Su programa era algo más que una lección de pintura. Era una escapada de 30 minutos a un mundo de tranquilidad y creatividad. El ascenso a la fama de Bob Ross no se debió solo a sus habilidades pictóricas. Se trataba de su capacidad para conectar con la gente a un nivel más profundo. Sus modales amables y alentadores hacían sentir a los espectadores que eran capaces de crear algo bello, independientemente de sus habilidades artísticas. Su aspecto inconfundible también contribuyó a su fama. El pelo afro de Bob, su voz suave y su sonrisa siempre presente le hacían reconocible al instante. The Joy of Painting se emitió durante más de una década, de 1983 a 1994, y produjo más de 400 episodios. Incluso después de que terminara la serie, la influencia de Bob siguió creciendo. Las reposiciones del programa dieron a conocer su obra a nuevas generaciones, y su estilo cercano inspiró a innumerables personas a coger un pincel por primera vez. El legado de Bob Ross es evidente en la popularidad de su obra. Las empresas de artículos de arte siguen vendiendo materiales de la marca Bob Ross y sus técnicas se enseñan en clases de todo el mundo. Internet ha ampliado aún más su influencia, con innumerables tutoriales y homenajes en línea. A principios de la década de 1990, Bob Ross fue diagnosticado de linfoma, un tipo de cáncer que afecta al sistema linfático. Este diagnóstico supuso un golpe devastador para el hombre que había pasado su vida llevando alegría y paz a millones de personas a través de su arte. A pesar del sombrío pronóstico, Bob afrontó su enfermedad con la misma calma y resistencia que siempre había mostrado en la pantalla. La determinación de Bob para seguir trabajando a pesar de su enfermedad fue extraordinaria. Decidió mantener su diagnóstico en privado, sin querer cargar a sus fans con sus luchas. En lugar de eso, se centró en lo que más le gustaba, pintar y enseñar. The Joy of Painting continuó en antena, y Bob siguió siendo una presencia tranquilizadora en las pantallas de televisión de todo el país. Poco sabíamos que estaba sufriendo delante de nuestros propios ojos. Steve contó que su padre, Bob Ross, estaba destrozado por la muerte de su segunda esposa, Jane L. Ross, que había fallecido de cáncer poco antes de que a Bob le diagnosticaran un linfoma no Hodgkin. La muerte de Jane le afectó mucho. Recuerdo que dijo, «Toda mi vida se fue al garete», recuerda Steve en el documental. Apenas 2 o 3 semanas después de la muerte de Jane, los médicos le dijeron a su padre que tenía un linfoma no hodgkiniano. Según la Sociedad Americana del Cáncer, este cáncer se origina en unos glóbulos blancos, llamados linfocitos, que forman parte del sistema inmunitario. Afecta principalmente a adultos, pero puede darse en niños y suele empezar en los ganglios linfáticos, aunque también puede afectar a la piel. John Tam, colega artista y amigo íntimo, sospecha que el diluyente de pintura que utilizaba Ross podría haber perjudicado su salud. Esa técnica de mojado sobre mojado requiere mucho diluyente de pintura. En casi todos los episodios estaba dándole a la brocha, explica Tam en el documental. Todos los vapores del disolvente le llegaban directamente a la nariz. Ya entonces tenía mis reservas al respecto y siempre me preguntaba si tendría algo que ver con el linfoma. No soy médico, pero son especulaciones. Steve Ross, hijo de Bob, ha hablado a menudo de la fuerza y perseverancia que su padre demostró a lo largo de su vida, especialmente durante su batalla contra el cáncer. A pesar de los enormes desafíos físicos y emocionales,
Bob se las arregló para mantener una actitud positiva, tanto dentro como fuera de la pantalla. No era para menos. Y los recuerdos de Steve nos ayudan a comprender mejor la lucha que se escondía tras la sonrisa de Bob. Los que conocían a Bob Ross decían que siempre sintió que moriría joven. Fumó cigarrillos casi toda su vida y a los 40 años ya había sufrido 2 infartos y sobrevivido a su primera batalla contra el cáncer. Sin embargo, la segunda batalla contra un linfoma agresivo fue demasiado para él. Tras dejar la televisión, Ross perdió su famosa permanente y su voz tranquilizadora se volvió ronca. El deterioro de su salud le obligó a abandonar el estudio The Joy of Painting de Muncie, Indiana, y regresar a su casa de Orlando, Florida. En sus últimos meses, ni siquiera tenía energía para pintar. En la lápida de Ross, en el Woodlawn Memorial Park, se lee «Artista de televisión». Los visitantes suelen dejar cuadros en su lugar de descanso a modo de homenaje. En la vida y en la muerte, Ross fue un hombre sencillo con gustos sencillos. Su funeral fue una pequeña reunión de amigos íntimos y familiares, honrando al pintor feliz como él había pedido. Los esfuerzos de Steve garantizan que las enseñanzas y el espíritu de Bob Ross sigan vivos, inspirando a las nuevas generaciones a encontrar la alegría en la creatividad. A menudo comparte anécdotas personales y reflexiones sobre la vida de su padre, lo que proporciona una conexión más profunda con el hombre que se esconde tras la suave voz y los icónicos cuadros. La lucha detrás de la sonrisa de Bob Ross fue significativa, pero fue su fuerza y positividad lo que dejó un impacto duradero. Los recuerdos de Steve pintan el retrato de un hombre que, a pesar de los inmensos desafíos, eligió abrazar la vida con un espíritu positivo. El legado de Bob Ross sigue inspirando y levantando el ánimo, testimonio de su increíble resistencia y del poder perdurable de su arte.